Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 2962 y 2963 del año 2015, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo de las acciones constitucionales promovidas por Aníbal Osvaldo Saravia Arcia y Carlos Humberto Guzmán García contra el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Misco del Departamento de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 19 de junio de 2015, consideró: los amparos acumulados señalan como actos reclamados: a. el auto de apertura a juicio; b. la resolución que declaró sin lugar el recurso de reposición; c. la resolución que declaró con lugar la actividad procesal defectuosa, pero no declaró el sobreseimiento a favor del amparista. En lo referente al primer acto reclamado en ambas acciones de amparo, siendo este el auto de apertura a juicio, el juez actuó dentro de las facultades previstas en la jurisdicción ordinaria de conformidad con el artículo 203 constitucional, ya que no es cierto que falte una relación clara, precisa y circunstanciada en la acusación, y el hecho de no haberse entregado de manera completa las copias de la acusación no limita sus derechos de defensa, derivado del artículo 150 del Código Procesal Penal, que dice: las partes podrán obtener a su costa fotocopias simples de las actuaciones sin ningún trámite. En similar sentido, el artículo 314 del mismo cuerpo legal preceptúa: las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y sus mandatarios. Aparte de lo expuesto, esta sala, constituida en Tribunal de Amparo, observa que en las copias certificadas aparece completa la acusación planteada por el ente investigador, por lo que el argumento invocado deviene de un error humano que el representante del Ministerio Público rectificó en su oportunidad, y el mismo no afectó derecho de los postulantes. En tal situación, el amparista pudo hacer uso de su derecho de examinar las actuaciones e incluso solicitar las copias que considerara necesarias, por lo que, al encontrarse vigente este derecho, no existen vulneraciones que subsanar. En el caso del recurso de reposición planteado contra la resolución de fecha 23 de marzo de 2015, que contiene el auto de apertura a juicio, fue resuelto por la autoridad impugnada en pleno ejercicio de las facultades conferidas, conforme a lo que preceptúa el artículo 402 del Código Procesal Penal, misma que no evidencia agravio al amparista y se encuentra ajustada a derecho, por las razones antes indicadas en el párrafo anterior, manteniéndose incólume en consecuencia del auto de apertura a juicio. En lo concerniente a la actividad procesal defectuosa promovida por la defensa del amparista, pretendía que la jueza contralora modificara el fondo de lo resuelto, lo cual desnaturalizaría la finalidad de esta institución procesal, que tiene como objeto enmendar los vicios de procedimiento que pueden suscitarse eventualmente. En el presente caso, la juzgadora decretó con lugar la actividad procesal defectuosa, pronunciándose sobre la deficiencia del Ministerio Público derivado de la entrega incompleta de las copias del escrito que contiene la acusación, habiendo verificado la juzgadora que el escrito original que consta dentro del expediente se encuentra completo. Aparte de lo expuesto, los preceptos constitucionales establecen que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, y en ningún proceso habrá más de 2 instancias, lo que no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto, porque ello equivaldría a sustituir al juez ordinario en la función que legalmente tiene atribuida, circunstancia que no es procedente al no evidenciar violación a preceptos constitucionales. Por las razones y consideraciones expuestas, el presente amparo resulta notoriamente improcedente y debe denegarse. Al resolver, declaró: 1. Por notoriamente improcedente, se deniegan los amparos acumulados solicitados por Carlos Humberto Guzmán García y Aníbal Osvaldo Saravia Arcia, interpuestos en contra de las resoluciones de fecha 23 de marzo de 2015, mediante la cual se admitió la acusación y apertura a juicio. Se resolvió el recurso de reposición que fue declarado sin lugar y resolvió con lugar la actividad procesal defectuosa. Las 3 resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Misco del Departamento de Guatemala. 2. Se condena en costas a los amparistas
y se impone a los abogados André Gustavo Edwin Camargo Pérez y Manuel Mauricio Coronado Girón la multa de 1,000 quetzales a cada uno, quienes deberán hacerlas efectivas en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de esta firme el fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el que deberán exponer los agravios o no que le refutan a la sentencia de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, Carlos Humberto Guzmán García, por medio del abogado André Gustavo Edwin Camargo Pérez. Buenos días, honorables magistrados. Concretamente pido que este recurso de apelación que se interpuso en su momento procesal oportuno sea declarado con lugar y la Honorable Corte de Constitucionalidad ordene al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delito contra el Ambiente del municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, dictar la resolución que en derecho corresponde, declarando el sobreseimiento de la causa en contra de Carlos Humberto Guzmán García y su inmediata libertad porque está guardando prisión por un error humano. ¿Por qué pido esto, honorables magistrados? Si yo vengo como abogado y les presento a ustedes un escrito, el original viene correcto, pero al Ministerio Público le mando una copia que no viene correcta, estoy violentándole su derecho al Ministerio Público a su garantía al debido proceso, el cual esta honorable Corte ha dictaminado que es el derecho que tiene la contraparte a alegar en contra de lo que yo presento. Eso fue lo que pasó. Honorables magistrados, el escrito de acusación constaba, el que a mí me entregaron como abogado defensor, me lo dieron en el momento que había tomado ya la palabra la juez porque no me lo habían entregado a mí. Y me dijeron, aquí está. ¿Dónde está? Dijo la juez, aquí está su copia. Es como que ahorita me entregara la honorable Corte mi copia del que el Ministerio Público hubiera entregado para que me entregaran. No puedo antes de eso enterarme cómo está. En el momento que la juez le otorga la palabra al Ministerio Público para que ratifique su escrito, voy leyendo y me doy cuenta sobre la marcha que este escrito no servía. E inmediatamente que me otorgan la palabra le digo, señora juez, perdone, porque para mí el escrito que estaba leyendo, que estaba ratificando el honorable representante del Ministerio Público, iba idéntico al que me estaban dando a mí. Señora juez, con este escrito no puede usted abrir a juicio, porque aquí no hay una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Pido autorización, honorable magistrados, honorable presidenta, si usted me permite leer 2 o 3 líneas de un lado y 2 o 3 líneas del otro, para que ustedes vean. Sí puedo hacerlo. Gracias, honorable. Le leo a ella exactamente lo mismo que voy a leer aquí. Procedió a entregarle la bolsa que contenía los recortes de papel periódico recibiéndola y enseguida usted lo entregó dicha bolsa a su acompañante. Momento en el cual los elementos de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil que se encontraban en el lugar procedieron a literal C. Denuncia verbal identificada como MP001-2014-113.761 de fecha 6-12-2014 de agosto de 2014, interpuesto por Elvin Noreles Álvarez González. Honorables magistrados, y aquí, ¿qué concatenación tenía la acusación? Que los elementos de la inspectoría procedieron a una denuncia verbal, dice aquí. Y le digo, señora juez, aquí no hay una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Y mi colega, el abogado defensor del señor Osvaldo Sarabia García, le indicó, señora juez, y en el escrito que yo tengo, no hay hechos en contra de mi defendido, y cómo usted va a abrir a juicio
si no lo vienen a acusar. La juez dijo, no, para mí hay fundamentos serios y abro a juicio. Entonces, le digo, honorable juzgadora, para el efecto de agotar la definitividad y la proceder a la acción que me corresponde, le interpongo recurso de reposición. Examine nuevamente la acción. Este escrito no sirve. No, sin lugar. Porque ya hay sentencias de la Cámara Penal, etcétera, etcétera, que dicen que debe ser un tribunal el que debe juzgarlos. Señora juez, perdón, le interpongo actividad procesal defectuosa. Regresemos al inicio. Todavía yo tratando de litigar de buena fe para que iniciáramos de nuevo la audiencia. Le digo, interpongo una actividad procesal defectuosa porque ese escrito no sirve en contra del acto de haberme entregado copias que no sirven, que no concatenan. Y me declara, cuando le digo eso, le digo, señora juez, tome, léalo. Y la juez, ay, sí, nunca me había sucedido esto en mis 20 y algo de años de ser juez. Es cierto, este escrito no está completo. Declaro con lugar la actividad procesal defectuosa, pero hasta ahí. Entonces, honorables magistrados, ¿qué me quedaba? Plantear el amparo, porque ya no puedo regresar a una audiencia intermedia en el cual ya se dictó una solución que está firme en ese aspecto. Pues le digo, ya no se puede corregir porque no podemos variar las formas del proceso de acuerdo al artículo 3 del Código Procesal Penal. Entonces no queda más que dictar el sobreseimiento y ordenar la inmediata libertad de mi defendido. La honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, constituida en tribunal de amparo, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal en la actividad de delito contra el ambiente, indica dentro de sus considerandos que el escrito que se le presentó, la certificación que le presentó el juzgado a la Corte, a la honorable Corte de Apelaciones, está completo. Y que la ley me permite a mí como abogado defensor ir a pedir mis copias correctas. Eso es cierto. Pero ¿y en qué me beneficia o en qué se garantiza el derecho de defensa de mi defendido si ya la resolución ha sido dictada? ¿Qué pude haber alegado yo en contra de esa parte que no me entregaron? Ya pasó. Entonces, indica la honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones que todo se debió a un error humano y que eso no le causa agravio a mi defendido. Como no le va a causar agravio si no me dejaron defenderlo, y como no le va a causar agravio si está preso en la zona 18. Entonces, honorables magistrados, yo entiendo que cualquiera se puede equivocar a compaginar un escrito, las copias de un escrito. Pero ¿qué le pasa a uno de abogado litigante? Abogado de los litigantes, que cuando va al órgano jurisdiccional y no lleva las copias conforme a la ley, se lo regresan, que las cambie. Pero si ya se le venció a uno el plazo, ya uno no tiene derecho a corregir ese error. Y en igualdad de condiciones tenemos el derecho nosotros. Un simple error humano del Ministerio Público, si bien es cierto, existe la prevalencia del criterio jurisdiccional, el criterio jurisdiccional, honorables magistrados, y la función pública de la sujeción a la ley de los jueces establecida en el artículo 154 de la Constitución, el criterio jurisdiccional no es criterio personal, es un criterio jurisdiccional fundamentado, lo establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, y la simple relación de hechos no es fundamentación. En consecuencia, honorables magistrados, yo les pido con todo respeto, más que pedirle, les suplico la libertad de mi defendido, porque en su momento le violaron su derecho de defensa, le violaron su presunción de inocencia, le violaron su derecho a la tutela judicial efectiva. Y es deber del Estado, establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana. Es deber del Estado garantizar la justicia, y en justicia no me dejaron defenderlo. Claro, después puedo ir a pedir las copias que sean,
si el Ministerio Público corrigió el error. Sí, a su favor, ni modo. Pero para eso existe la Honorable Corte de Constitucionalidad, porque si soportamos estas cosas, de ahí deviene la inconformidad de la población, pues. Y honorables magistrados, actué de buena fe, litigué de buena fe y le dije, señora juez, es evidente que yo por el principio de no curia no le voy a dar una clase de derecho procesal penal a la juzgadora, y menos aún a la Honorable Corte de Constitucionalidad, Dios me libre. Comparar mi calidad con la Honorable Corte de Constitucionalidad para darle una clase de derecho procesal penal, no. Por el principio de la no curia, yo no le tenía que decir, mire, si declaró con lugar actividad procesal defectuosa, iniciemos la audiencia de nuevo. Ella la declaró con lugar, pero no supo qué hacer. Entonces ahora lo que queda, honorables magistrados, es declarar con lugar el recurso de apelación que interpuse en su momento procesal oportuno, que ustedes analicen este escrito, del cual me voy a permitir dejar una copia en recepción, tal como fue presentado por el Ministerio Público, y la resolución que invoqué como acto reclamado, y se darán cuenta que no concatena. Y si ustedes fueran los abogados defensores y cierran sus ojos un momento y se pasan del lado del defensor, ¿qué harían ustedes? Disculpen, no pretendo faltarles al respeto, solo estoy pretendiendo cumplir con lo que me establece la ley del organismo judicial en los artículos 196 al 200, defender a mi defendido hasta lo último, es lo que estoy haciendo. Espero, confío en el artículo 2 de la Constitución, espero la libertad de mi defendido, porque vamos a ir a un juicio donde no me dejaron defenderlo en la audiencia intermedia. No sabía yo de qué lo estaba defendiendo, porque no concatenaba. Razón suficiente, diría la lógica formal, para decretar el sobreseimiento. En su principio, uno de sus principios más esenciales. Así es, honorables magistrados, que con todo respeto, yo les indico que un simple error humano es el que nos tiene aquí. Así dijo la honorable Sala Cuarta, que por un error humano que corrigió el Ministerio Público. No lo ha corregido, no podía corregirse. Si me hubieran entregado a mí el escrito como mínimo 2 horas o 1 hora o 30 minutos antes de la audiencia, consideraría que tiene razón la honorable Sala Cuarta. Yo podría haber dicho, mire, este escrito no viene completo, cámbienmelo. Pero a mí me lo dieron en la plena audiencia y traté de hacérselo ver a la juez. En consecuencia, honorables magistrados, hice mi petición concreta al inicio. Invoqué como caso de procedencia la literal H del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, porque prevaleció la violación y la amenaza de violación aún con la resolución. No queda más que agradecerles su atención. Espero haber dejado claro cuál fue el motivo del amparo y no me extiendo más porque en mi escrito expuse los agravios de manera más clara, considero yo, por qué se presentó este amparo. Hubo agravios de forma y hubo agravios de fondo, y el agravio de fondo consistía en la violentación de la presunción de inocencia de mi defendido, y por eso era necesario y es necesario el sobreseimiento y la inmediata libertad de mi defendido. Estas peticiones que he hecho, honorables magistrados, las fundamento en la que para el efecto establece el artículo 4, último párrafo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los artículos 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 28, 44, 153 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Del 1 al 19, 141 al 143, 196 al 200 de la Ley del Organismo Judicial, el 1 y el 10 del Código Penal, del 1 al 11 bis, el 20, el 388 y el 385 del Código Procesal Penal. Gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Sara Edith Zamora Ordóñez. Gracias, señora presidenta, honorable Corte de Constitucionalidad, las partes procesales presentes en esta sala de vistas y demás personas concurrentes. Tengan todos buenos días.
Es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el acatamiento de tal mandato, en el presente caso, el Ministerio Público comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo en sentencia dictada el 19 de junio del presente año, en virtud de lo siguiente. Si bien es cierto, el amparista señaló como actos reclamados 3 resoluciones distintas, en este caso el auto que admitió la acusación y decretó apertura a juicio en contra de su patrocinado, también contra el recurso de reposición que promovió posteriormente, así como la actividad procesal defectuosa a la que hizo referencia, ha quedado evidenciado acá de la exposición de mi antecesor en el uso de la palabra de que el hecho que resiente es el error que se cometió al momento de entregar las copias de la acusación en la audiencia intermedia. Previo a entrar ya en materia de lo que es el amparo, el Ministerio Público estima necesario aclarar lo siguiente. Asumimos que la defensa técnica conoce el proceso que va a defender previo a esta audiencia. Bueno, caso contrario, pues igualmente se le fue entregada copia de la acusación. En ese momento, si bien es cierto, hubo un error en la entrega de las copias, también lo es que la juez en efecto declaró con lugar la actividad procesal defectuosa que se promovió por ese error y que el Ministerio Público también subsanó ese error en ese momento. Y además el escrito de acusación original que consta en el expediente sí estaba completo, tal y como ustedes pueden constatar de la lectura de los antecedentes. Y como bien manifestó el Tribunal de Amparo en la sentencia que dictó, las actuaciones están a disposición de las partes. La defensa técnica pudo y estuvo en posibilidad de examinarlas previo y también pudo obtener copias a su costa conforme lo establece el Código Procesal Penal. Esto quiere decir y significa que de ninguna manera este error puede invocarse como un presupuesto para dictar el sobreseimiento en una causa, porque ello no está establecido así en la ley. Y de esa cuenta pues no podemos apartarnos de lo que establece la ley. Ya al referirme propiamente al auto de apertura de juicio, el Ministerio Público considera que la acción de amparo no puede proceder porque existe reiterada y abundante doctrina emanada por este honorable tribunal en el sentido de que conocer y dirimir las causas penales es función exclusiva de la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el Código Procesal Penal y nuestra Constitución Política de la República. He citado algunas sentencias en mi escrito en el que se evacuó las respectivas audiencias de doctrina emanada por esta honorable Corte en ese sentido, y que por constituir ya jurisprudencia es de observancia obligatoria por los tribunales de justicia. En relación al recurso de reposición que promovió, en efecto deviene también improcedente porque se sustentaba en el error que se ha hecho referencia, y la juez resolvió en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 402 del Código Procesal Penal, y en ese sentido pues decidió continuar con el trámite del proceso. Habiendo sido declarado sin lugar, el postulante interpone nuevamente actividad procesal defectuosa. En este punto quiero hacer énfasis de que también así lo establece la ley y hay doctrina de que esta figura procesal únicamente ataca la forma del procedimiento y no así el fondo de lo resuelto. La pretensión del postulante era que en ese momento se revisara la decisión de fondo y que se dictara el sobreseimiento en contra de su patrocinado cuando existen suficientes elementos que sustentan una acusación, tal y como lo consideró la juzgadora de primer grado. En consecuencia, lo procedente era, como en efecto resolvió la autoridad impugnada, que se declarara con lugar a efecto de corregir únicamente la cuestión de las copias que se suscitó en ese momento, como bien manifestó el Tribunal de Amparo, debido a un error humano, pero que, como manifesté, sí estaba en original en los antecedentes que tenía a la vista la juzgadora, y por lo tanto no había motivo ni para suspender la audiencia, ni mucho menos para decretar un sobreseimiento, cuando que la causa tiene suficientes elementos para procesar al sindicado por el delito de hurto agravado y extorsión por el que está siendo procesado. En consecuencia, honorable Corte de Constitucionalidad, sostiene el Ministerio Público que, habiendo sido dirimida la controversia en observancia de las prescripciones legales y con irrestricto respeto al derecho de defensa del amparista y de las demás partes, que ha sido respetado en todo momento, y por haber actuado la autoridad impugnada en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, no existe agravio que reparar en este caso, tampoco se ha violentado ningún derecho del postulante, y como manifesté, no puede sobreseerse una causa con base en un presupuesto que no está señalado, como lo es el hecho de que existe error en las copias del escrito de acusación, sobre todo tomando en cuenta que el original sí está completo. En consecuencia, finalmente solo quiero hacer mención que el procesado en este caso no está detenido por un error
error del Ministerio Público, como afirma la defensa técnica, sino por los elementos que sustentan la acusación respectiva, así como el auto de procesamiento que le ligó a la causa. En consecuencia, esta representación solicita a esta honorable Corte que al momento de pronunciarse declare sin lugar los recursos de apelación que han sido interpuestos, que en consecuencia confirme la sentencia de primer grado y en ese orden deniegue los amparos solicitados por notoriamente improcedentes, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho correspondan en lo relativo a la condena en costas e imposición de la multa respectiva. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.